Lo obligó a arrodillarse, le arrancó de sus manos la foto de su esposa con la que pretendía probarle que era un tipo casado y que no tenía por qué deberle nada a nadie. Le pidió a un soldado que le amarrara las manos cruzadas en su espalda. Mandó a que le trajeran el machete de la camioneta. Se acercó sereno y sonriente, le dijo al oído algo que puso al hombre a temblar hasta que el primero de los zarpazos le cayó en su brazo izquierdo, que quedó tirado en el piso. Siguió el segundo, que lo dejó vivo pero como un muñeco roto y sin las extremidades superiores. Finalmente, se dedicó durante varios minutos a picarle a machetazos el torso y parte de la cabeza hasta quedar él mismo bañado en sangre y sudor, y su víctima convertida en un trozo de carne tasajeado con dos piernas intactas. Todos tenían un tapón en la garganta. Pidió una toalla con la que se limpió la cara, que parecía la de un tigre que hubiera acabado de tragarse las entrañas de su presa. Mandó a traer una soga y lo que quedaba, sin dejar que nadie lo ayudara, lo amarró de los tobillos al bumper del bus, al que ordenó arrancar y no parar hasta llegar al centro de la Plaza de la Aurora. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación y paz. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Álvaro Uribe, nuestro insigne protagonista ya en tiempos ancestrales, era el amo y señor de aquellas autopistas aéreas que le dan vida al narcotráfico. En los 80, la mafia mandó a matar al director de la Aerocivil, Fernando Uribe Sr., el hombre probo que no se le entregó a Pablo Escobar y a quien el cartel supo despedir a plomo de aquel cargo que controlaba las licencias de vuelo de las avionetas y pistas que necesitaba el cartel de Medellín para poner a volar el negocio. Fue entonces cuando la mafia puso al Matarife de director de la entidad, convirtiéndolo en el rey de los cielos. Él sabía qué y cuánto salía, de dónde arrancaba y a dónde llegaba. Uribe en ese momento le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos cuando fue director de Aerocivil. Siendo Rodríguez Laga ministro de Justicia, ordenó paralizar 30 aeronaves a los Ochoa, 10 a Pablo Escobar, 10 a González Rodríguez Gacha y 4 a Carlos Leder Rivas. Y sin embargo dijo que solo se habían inmovilizado una pequeña parte de la gran flota aérea de los narcotraficantes de Medellín. Era el jefe supremo de la logística de comercialización de la organización más poderosa y peligrosa del mundo. Álvaro Uribe fue quien hizo de Escobar el monstruo descomunal que llegó a ser. En un principio, la cocaína salía de Colombia hacia el Caribe y Leder, el otro gran capo del cartel, la embarcaba en las lanchas que salían de las Bahamas y otras islas rumbo a los Estados Unidos. Medellín tenía el control sobre toda la ruta que terminaba en Norteamérica, hasta que entraron los mexicanos en el negocio. Era más práctico para el cartel, no se tenía que lidiar con la entrada a suelo americano, repleta siempre de ojos vigilantes de agentes del FBI, la DEA y la Guardia Costera norteamericana. México era un brazo de Norteamérica y solo era dar un brinco para inundar el mercado gringo. El cartel de Medellín le vendía la droga al mismo precio a los mexicanos y con muchos menos problemas. Y a Estados Unidos llegaba más cara, que era lo que en últimas le interesaba a los gringos, cuya guerra nunca ha sido en contra de las drogas, sino contra la baja de precio de estas. Todos ganaban en ese gran trato perpetuo del que aún se alimentan la Bolsa de Nueva York y el narcoparamilitarismo genocida que manipula el Estado colombiano. Antes de que el gobierno colombiano tomara las riendas del negocio de la cocaína, los carteles mexicanos no compartían cobijas con la mafia colombiana. A ellos les llegaba el polvo bien empacado desde los laboratorios en la selva y las mafias de Jalisco y Guadalajara eran las encargadas de entrarlo a los Estados Unidos. Operaban juntos,
pero jamás revueltos. Con Uribe todo empezó a cambiar. Su relación con la mafia mexicana era entrañable desde la época en que uno de sus clanes, el de los familiares Los Cifuentes Villa, se convirtió en la agencia que representaba a Sinaloa en Colombia. La menor del clan Cifuentes es Dolly, que también es mamá de los hijos del hermano fallecido del expresidente Álvaro Uribe. En las bases de datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aparecen al menos 50 colombianos relacionados con la organización del Chapo Guzmán, entre ellos los miembros del clan Cifuentes Villa. Este grupo de familiares del Matarife que despachaban desde el Club El Nogal era liderado por su hermano Jaime Alberto Uribe Vélez y su esposa Dolly Cifuentes. Y, junto con Marco Antonio Gil, alias El Papero, se encargaron de llevarle la coca al Chapo y de recibirle los dólares e invertirlos en empresas agroindustriales, en ganado, en tierras y proyectos de construcción en Bogotá, Boyacá y Medellín. Pasó el tiempo y, con el beneplácito del gobierno y en asocio con Álvaro Uribe, quien hasta hace muy poco tenía como piloto de confianza en su avioneta a Samuel David Niño Cataño, un empleado del cartel de Sinaloa que terminó desaparecido en suelo mariachi, los mexicanos abrieron franquicias en nuestro país y empezaron a participar en la cadena de producción desde que se raspachineaba la base de coca en los laboratorios selváticos hasta que la menudeaban en las calles norteamericanas. Hoy en día, gracias a esta alianza macabra con el Matarife, la mafia mexicana es otro más de los monarcas que reinan en el lado más oscuro de la sociedad colombiana. En la penumbra delincuencial, con los Zetas, los carteles de Sinaloa, Jalisco y Guadalajara, estaban asociadas varias bandas colombianas, como el Clan del Golfo, los Urabeños, los Rastojos, y la mítica Oficina de Envigado. La Oficina de Envigado era la oficina de cobro sicarial de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, una entidad al servicio de las actividades criminales que, en los años 80, es decir, desde hace 3 décadas, desarrolló Álvaro Uribe en la Aerocivil cuando puso la entidad al servicio de las avionetas de Lampa organizada. Álvaro Uribe Vélez lleva más de 2 décadas siendo el dueño absoluto de la Oficina de Envigado. Esta afirmación no es desproporcionada ni desfasada, es ajustada y precisa. Los hechos dan fe del dominio que tiene el Matarife sobre esta organización criminal y del incondicional sometimiento de sus miembros a sus deseos, a sus causas y finalidades. Desde las épocas de su lugarteniente Don Berna, hasta que la piñonería del DAS inició con la ola de atroz criminalidad que le trajo sus 2 periodos presidenciales al país, Uribe ha hecho uso de la Oficina de Envigado para realizar atroces magnicidios, como el de José María Valle. El 27 de febrero de 1998, 2 disparos en la cabeza silenciaron para siempre las denuncias de Jesús María Valle Jaramillo. El abogado y defensor de derechos humanos dedicó sus últimos años a revelar los tentáculos del paramilitarismo y la fuerza pública en Antioquia y sus nexos en 2 masacres que cobraron las vidas de 20 personas. Maña Mendoza y Jaime Garzón, que fueron ultimados por la banda La Terraza, el comando élite de esta filial del crimen que hace parte del aparato de la muerte instaurado en el gobierno colombiano que manipula a Uribe desde hace 3 décadas. Álvaro Uribe también ha usado la oficina para solucionar molestos asuntos personales, como el asesinato de Pedro Juan Moreno, su secretario en la gobernación de Antioquia y conocedor de sus más negros pecados, el del comandante paramilitar Vicente Castaño y el del director de fiscalías Fernando Mancilla, a quien el Matarife ajustició sencillamente porque a futuro le podían enredar la vida. Estos crímenes, ejecutados por Álvaro Uribe como si estuviera ordenando su escritorio, no solo dan fe los testimonios juramentados del paramilitar ya condenado Pablo Hernán Sierra y del mismo Don Berna, sino también los folios añejos de los denuncios que obran en la fiscalía en los que se relaciona directamente el nombre del señor Masacre con los directivos de la Oficina de Envigado como Gustavo Pei. Recapitulemos. En Envigado, municipio del Valle de Aburrá, al pie de la gran ciudad, capital del departamento de Antioquia, existe desde el nacimiento del Cartel de Medellín una organización que inició agrupando a los diferentes batallones sicariales y que terminó convertida en un cartel dedicado no solo al sicariato, sino también al tráfico internacional de estupefacientes, llegando a ser asociada directa o indirectamente con los carteles mexicanos que entraron al país a montar franquicias de producción y comercialización de cocaína.
Dicha organización siempre ha operado orgánicamente con el ejército, la fiscalía y los entes estatales de investigación y de inteligencia y en general con las más importantes instituciones públicas departamentales y distritales de Antioquia y Medellín. Todo dentro del marco del aparato organizado de poder, es decir, la corporación criminal que tiene Álvaro Uribe Vélez en el Estado colombiano. Ya expuesto el poder e importancia jerárquica de la oficina de Envigado en el organigrama criminal que muestra en el centro al Matarife, es importante tener en cuenta que también, desde que la fundó Don Berna y luego a través de los diferentes cabecillas que la han dirigido, esta insigne institución criminal cogobernó la ciudad de Medellín de la mano de algunos de sus alcaldes, desde la alcaldía de Álvaro Uribe, pasando por la de Sergio Fajardo, hasta la de Federico Gutiérrez alias Fico, el hoy candidato presidencial que nos está poniendo el Matarife y que arrastra un container histórico de crímenes que van desde el narcotráfico hasta torturas y desmembramientos, brutales matanzas y asesinatos de ilustres personajes de la vida pública nacional. Ese es Fico, una pieza muy importante del engranaje de la maquinaria genocida. Federico Gutiérrez es una ficha del narcotráfico y el paramilitarismo, un delincuente que ha sido denunciado por asesino y traficantes, que no dudó en llevar a cabo una alianza perversa con la oficina de Envigado y varias de sus bandas sicariales, convirtiéndose en el titiritero que manipulaba las acciones y los resultados fatídicos que producía la organización. Veamos de dónde viene esta nueva mascota de Álvaro Uribe. Veamos quién es alias Fico Gutiérrez. Señoras magistradas de la Corte Constitucional, Gloria Estela Ortiz, Cristina Pardo, Paola Meneses. Tutela 7927-186 interpuesta por el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en contra de la serie Matarife y de Daniel Mendoza Leal. Soy el coronel Luis Fernando Borja Aristizábal, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.546.176. Ingresé al Ejército Nacional en el año 1984 hasta el 2009, actualmente oficial de la Reserva Activa. Señoras magistradas, en mi calidad de comandante de los batallones Sumapaz entre el año 2005 y 2006 y de la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre entre los años 2007 y 2008, ordené, y lo acepto vergonzosamente, 62 ejecuciones extrajudiciales contra personas inocentes. De estos hechos he asumido responsabilidad desde el año 2010 en la Fiscalía General de la Nación y ahora en la JEP. En mis aportes a la verdad siempre he manifestado que todos sabíamos lo que estaba pasando. En grado de coronel, mis superiores eran conocedores de estas prácticas. Entre el 2002 y el 2008, el presidente Álvaro Uribe Vélez, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, junto a la cúpula militar, pedían a sus subalternos operaciones y resultados que en los indicadores específicos eran solamente muertos y litros de sangre. El expresidente Uribe fue muy activo cuando ocurrían hechos como tomas de poblaciones por parte de la guerrilla, secuestros a terratenientes o ganaderos, emboscadas a las tropas o extorsiones en áreas ganaderas, inclusive llamando directamente al comandante de la brigada o al comandante del batallón donde habían ocurrido los hechos, pidiéndole resultados. Es decir, estaba siempre pendiente y al tanto constantemente de lo que sucedía en las unidades militares y en las operaciones. Reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos reiteradamente han demostrado que en Colombia, en el periodo donde más se han presentado ejecuciones extrajudiciales, fueron los años 2002 al 2008.
cuando quien obraba como presidente era Álvaro Uribe Vélez. Al interior del ejército, algunos de los incentivos fueron viajes al exterior y al interior y días de permiso. Estos permisos eran pagados del presupuesto gubernamental cuando el presidente de la República era Álvaro Uribe Vélez. Las bajas eran necesarias para que los altos mandos fueran evaluados para ser considerados a curso del grado de general. Entre más muertos reportaba un coronel, más posibilidades había de que lo llamaran a hacer curso para general. Hubo directivas en su momento que el comando del ejército ordenaba y premiaba con medallas de orden público a los miembros que más presentaran muertos. Los muertos eran los únicos resultados válidos. En estos años en los que he avanzado jurídicamente y con las víctimas en mi reconocimiento de responsabilidad, no me cabe duda que las ejecuciones extrajudiciales fueron una práctica continua, legitimada desde el comando general hasta el último soldado. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, reitero, para la época era el presidente Álvaro Uribe Vélez. Finalmente, quisiera mencionar que la serie Matarife ha asumido un compromiso de contribuir a la verdad para las víctimas y para la sociedad en general. Ha contribuido para que varios oficiales, suboficiales y soldados, como responsables de estos horribles hechos, sigamos diciendo la verdad. El censurarla constituiría un retroceso histórico. Cordialmente, Luis Fernando Borja Aristizábal.